El día más cautivador y sorprendente de mi vida comenzó con un encuentro inesperado con mi hermana Emily. En una tarde de tercero, el silencio de la casa se vio interrumpido únicamente por el suave tic-tac del reloj de mi abuelo en la habitación. Me encontraba en casa, sumida en la soledad, navegando sin rumbo por los canales de televisión, intentando ahuyentar el aburrimiento que me había envuelto como una bruma. Hoy había recuerdos de mi abuelo y su esposa Catherine que resonaban en mi mente. Se quedaron juntos, dejando a Emily y a mí a solas en la casa. Un promedio que solía envolverme en una calma melancólica. Sin embargo, en tiempos recientes, las circunstancias han tomado un giro diferente. Emily y yo nunca compartimos una conexión profunda, a pesar de que éramos casi de la misma edad. Aún así, nuestras personalidades eran como dos fuerzas en un delicado equilibrio. Ella era organizada y meticulosa, siempre con un plan que iluminaba su camino. Aunque anhelaría una forma más íntima, la conexión espontánea con la vida y nuestras interacciones se redujeron a saludos formales y breves intercambios. Una distancia agradable se mantuvo entre nosotros, sin embargo. Durante las últimas semanas, percibí un cambio en su esencia, y sus ojos se posaron en mí por un instante que pareció eterno. Su esencia llenaba cada rincón de la habitación que habitaba. Siempre un poco demasiado cerca para el confort. Fue sutil, nada obvio, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo había cambiado, de que una corriente inaudible fluía entre nosotros. Esa tarde, me encontraba en la cocina, sumida en la contemplación de mi teléfono. La luz del sol se deslizaba suavemente a través de las ventanas, bañando la habitación en un resplandor cálido. Intenté desestimar la atmósfera peculiar que parecía envolver el aire en la presencia de Emily. Pasé el día sumergido en su habitación, o al menos eso creí. Sin embargo, al oír los pasos tras de mí, comprendí que ella estaba a punto de acercarse. Una presencia familiar. El suave murmullo de Emily llenó el aire al cruzar el umbral de la cocina. Me observé a través de mi teléfono, y mi corazón se descompuso al ver a Emily en la puerta. Sus brazos se entrelazaron sobre su pecho. Ella parecía tranquila, pero había un destello en sus ojos. Un destello de algo que aceleró mi pulso. Respondí con despreocupación, tratando de conservar mi serenidad. ¿Qué sucede? Ella se acercó, avanzando con gracia hacia la cocina. Sus ojos siempre encuentran los míos. No mucho, solo sentí que mis pasos resonaban en el aire. Hay una calma profunda en este lugar. Así es. Decidí dejar mi teléfono sobre la mesa. Catherine y papá no regresarán por un tiempo. Emily dirigió su mirada hacia el reloj y luego hacia mí. Una sonrisa radiante en sus labios. Puedo percibir que su voz llevaba un matiz cautivador y personal. Por eso decidí dar un paso atrás. Un susurro en mi interior. Una fusión de inquietud y entusiasmo. Sus ojos poseían una profundidad especial. Una chispa juguetona y armoniosa que me atrapó y me dejó perplejo. Ella se acercó al estófago, retiró el vidrio del gabinete y lo colmó de agua. Ella se movió con una gracia deliberada. Cada paso se sentía como si estuviera en sintonía con la intensidad de mi mirada, capturando cada sutil movimiento de ella. Así fue. Me fascinaba su esencia. Con su cabello cayendo suavemente sobre sus espaldas y sus labios esbozando una sonrisa familiar. ¿Qué haces aquí, en soledad? Ella se cuestionó. Soplando suavemente sobre el vidrio, sus ojos se pierden en el cálido resplandor del estófago. Sus miradas susurraron secretos. Me siento un poco desanimado. Buscando mantener una esencia sutil y profunda. Simplemente indiferente. Parece que me encuentro dejando que el tiempo fluya a mi alrededor. Ella exclamó, sosteniendo mi mirada hasta que volvieron. Tu comportamiento últimamente ha sido sorprendente. Y tus palabras me dejaron sin aliento. ¿Qué quieres expresar sobre la expresión de Emily y cómo su sonrisa se amplía un poco? No soy consciente de cómo te alejas de mí. Me siento cautivada por su comentario. No la había eludido de forma deliberada, pero quizás me he apartado de manera inconsciente de esa energía que nos une, sin importar su esencia. La conexión entre nosotros se ha intensificado, y me siento perdido en cómo dar el siguiente paso. No es que te esté eludiendo. Lo mencioné, pero mi voz carecía de la firmeza necesaria. Ella levantó un labial y dejó su vaso sobre la mesa, sugiriendo que tu presencia también era notoria. Me moví inquieta en mi silla. Con un corazón titilante, he optado por mantenerme alejada, sin saber cómo responder. No lograba entender la causa,
pero algo había transformado nuestra conexión. Me sentía perdida ante cómo reaccionaran ello. No estaba seguro si era solo mi intuición o si ella compartía esa conexión, pero he estado intentando dejarlo de lado. Mi mente ha estado perdida en otros pensamientos. Ella se expresó con sinceridad, sabiendo que sus palabras no lograban convencer del todo. La sonrisa de Emily se volvió más radiante a medida que se acercaba. Sus ojos destilaban una luz que evocaba emociones profundas y misteriosas. Estaba absorta, realmente demasiado absorbida para compartir un momento de conexión verbal conmigo. Su voz era suave, pero en ella percibí una profundidad oculta, una emoción que me sorprendió. No estoy eludiéndote, Emily. Repetí mi voz, ahora más serena y menos segura, mientras se acercaba un paso más, su cuerpo a solo unos pies del mío. La atmósfera en la habitación se volvió palpable, cargada de una energía que vibraba en el aire. Mi corazón latía con fuerza, mientras me esforzaba por mantener mi serenidad. ¿Acaso piensas que lo eres? Ella susurró, su mirada explorando la mía. No es necesario. Me sorprendí de sus palabras. La habitación de repente se sintió más íntima, la distancia entre nosotros acortándose con cada instante suspendido en el aire. La presencia de Emily era cautivadora, haciendo que los pensamientos claros se desvanecieran. No estoy segura de a qué te refieres, respondí. Sin embargo, las palabras sonaron huecas. Emily se acercó con una gracia cautivadora. Con su rostro tan cerca de mí, percibí el calor que brotaba de su ser, la suavidad de su piel al rozar la mía. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente se agitaba mientras trataba de entender lo que estaba sucediendo. Era mi hermana, con quien he compartido tantos años, pero en este instante, ella no reflejaba la esencia de lo que significa ser hermana. Era como si hubiera cambiado por completo. No es necesario fingir, Aleix. Ella susurró, su voz resonando suavemente en el aire. Soy consciente de que tú también lo has sentido. Me inquieté, una sensación me envolvió cuando sus palabras reverberaban en el aire. Ella tenía razón. Sentí la tensión, esa conexión inesperada que había estado presente entre nosotros durante semanas. Intenté disminuirla, convencido de que era solo una ilusión, pero ahora, con su cercanía y su mirada fija en mí, rendirme no era una opción. Comencé a hablar, pero mi voz se deslizaba suavemente, incapaz de formar un pensamiento claro. La mano de ella se deslizó suavemente, envolviendo mi brazo con una delicadeza que despertó una conexión profunda. El roce más sutil envió una corriente de energía a través de mí, acelerando mi latido. No es necesario que hables, ella exclamó, una sonrisa cómplice danzando en sus labios. Deja de fingir. Antes de que pudiera contestar, ella se acercó, sus labios rozando delicadamente mi brazo. El gesto era simple, casi inocente, pero encendió una pasión en mi interior. La autenticidad de la situación me dejó paralizado, como si una marea de emociones me envolviera, confirmando que no era solo un destello de mi fantasía. Esta tensión inesperada, esta conexión innegable, era palpable. Ella la percibía igualmente, y no se giró. Sus labios permanecieron cerca de los míos en un instante suspendido, una sonrisa seductora que hizo latir mi corazón con fuerza. Pude percibir la serenidad de su aliento acariciando mi piel, la delicada presión de sus labios, un eco de un roce que me dejó anhelando más de Emily. Inhalé profundamente. Mi voz, apenas audible, se debatía entre las palabras que deseaba pronunciar y una parte de mí que anhelaba liberarse antes de que nos perdiéramos en este fuego. Sin embargo, había otra parte que había intentado ignorar, una que me envolvía en sueños. La cercanía anhelaba descubrir los misterios de esta conexión irresistible. Ella permaneció inmóvil, sonriendo con una dulzura que hizo que mi corazón se acelerara. Su mirada inocente contrastaba con la intensidad de lo que sentíamos, como si nada extraño estuviera ocurriendo, aunque la tensión entre nosotros era palpable. Flotaba en el aire, cargada de una energía que no podíamos ignorar. Intenté hablar, pero mis palabras se desvanecieron, vacías de certeza, mientras mi mente se debatía entre la inadecuación de lo que sucedía y el deseo que crecía sin cesar. Eso emergió desde lo más profundo de mi ser. Esta era Emily, mi hermana. Esto no podía ser bueno, ¿verdad? Pero luego se acercó de nuevo, su cuerpo deslizándose suavemente contra el mío. Pude percibir el calor envolvente de su presencia y la delicadeza de su contacto cuando se levantó y posó su mano con suavidad en mi pecho. Mi aliento se detuvo, como si una marea de sentimientos me envolviera. Confusión, intensidad y un anhelo que no lograba definir.
Sus ojos se posaron en mí, un reto palpable en su intensidad. Lloré con dificultad, tratando de despejar mi mente, pero era imposible pensar con claridad ante su cercanía. Su toque despertó sensaciones profundas en mi ser. ¿Comprendes por qué caractericé mi voz como temblorosa y vacilante? La mano de Emily se deslizó suavemente por debajo de mi pecho, sus dedos trazando un camino que hizo latir mi corazón con más fuerza. Puedo acercarme lentamente. Sus labios esbozaban una sonrisa cautivadora. Parecía que anhelabas esto con la misma intensidad que yo, sus palabras resonaron en mi interior con fuerza. Se encontraba bien. He estado ocultando estos anhelos secretos todo este tiempo. Los pensamientos susurraron suavemente a lo largo de mi espalda, una corriente de vergüenza que se desbordó sobre mí, pero bajo esa capa de incomodidad había algo más profundo, una inquietud que palpitaba en mi interior. Padayán. La comprensión de que una parte de mi ser había estado anhelando este instante sin que yo lo supiera. Comencé a hablar, pero mi voz se quiebra una vez más. Emily dio un paso más hacia mí. Su figura se acercó, creando una conexión palpable entre nosotros. Pude percibir el latido acelerado de su corazón contra mi pecho. Su mirada profunda, un entrelazado de anhelo y fascinación, hacía imposible no sentir que no había razón para temer. Ella exclamó. Sus manos se elevaron para rodear mi cuello, mientras su dedo se deslizaba suavemente a lo largo de mi línea de hoyo. No es necesario que sigas fingiendo. Era como si todo lo que conocía se transformara sutilmente bajo mis pies. Comencé de nuevo, pero mi voz se quiebra. Su cabeza se quebró al silenciarme con los más delicados de los toques, sus dientes acercándose lentamente a mis labios en un abrazo sutil. Todo está bien. Ella exclamó. Su voz serena y reconfortante me envolvió, y antes de que pudiera reaccionar, Emily se acercó, sus labios encontrándose con los míos en un beso que era a la vez delicado y lleno de energía. El beso se desarrollaba con lentitud, casi como si me brindara la oportunidad de escapar, pero no lo hice. En cambio, me encontré a mí mismo besándola de vuelta, mis manos, de manera involuntaria, recorriendo su pecho, atrayéndola más hacia mí. El beso se volvió más profundo con el tiempo, y una ola de serenidad recorrió mi ser, despertando cada fibra de mi ser y cada emoción. Las manos de Emily se deslizaron suavemente por mi cabello, su cuerpo se acercó al mío, envolviendo mi ser y dificultando mi respiración, pero aún así, me resistía a dejarme llevar por la realidad. Esto era genuino, la experiencia era electrizante y su esencia era fascinante. En nuestra inevitable separación, sin aliento y con las paredes tan cerca, el mundo parecía desvanecerse. El tiempo se detuvo, y todo lo demás perdió su sentido, mientras nosotros nos descubríamos en un instante inesperado. Exclamé, mi voz vibrando con asombro, mientras Emily me regalaba una sonrisa juguetona que despertó mis sentidos. ¿Cuál es la sensación que se experimenta? Ella inquirió, sus ojos resplandecían con una fusión de emoción y un leve temor. Las lágrimas fluyeron con fuerza, mis pensamientos aún en un torbellino, sin saber cómo encontrar las palabras adecuadas. Se percibió como si todo hubiera transformado, como si nuestra conexión finalmente hubiera estallado, sin embargo, también se sintió irreversible, sin opción de deshacer lo que había ocurrido. No estoy segura, confié, mi mano aún reposando en su pecho, pero no podemos seguir con esto. La sonrisa de Emily se iluminó, y a pesar de eso, permaneció cerca. En lugar de eso, me miró con una profundidad que hizo que mi corazón latiera con fuerza. ¿Por qué no permitir que el deseo fluya? Ella inquirió con dulzura. ¿Por qué no podemos hacerlo? Sus palabras despertaron en mí una corriente de emociones intensas y vibrantes. Esto resultaba desalentador. Era inevitable. No obstante, la manera en que sus ojos se encontraron con los míos, la suavidad de su beso, hizo que todo se sintiera tan real, tan innegable. Eres mi hermana, un lazo profundo que nos une en cada momento compartido. Ella susurró con delicadeza, su declaración resonando más como una justificación que como una simple explicación. Emily levantó un labial, su sonrisa volviendo a florecer mientras se hacía la pregunta. Su voz era suave, envolvente y llena de una dulzura que no se podía ignorar. No existe un vínculo biológico entre nosotros. Solo somos dos almas. No hay razón para que eso te haga sentir pesado. Su razonamiento resultó ser una enigmática danza de ideas. Ella tenía razón. No compartíamos lazos biológicos, pero nuestra unión a través del matrimonio nos entrelazó de una manera profunda.
Sin embargo, la importancia de esa conexión nos impactó intensamente. No obstante, ¿qué hay de ellos? ¿Qué hay de papá y Catherine? Le hice una pregunta a Emily. La sonrisa de Emily se desvaneció mientras su mirada se perdía en un suave ensueño, creando un delicado espacio entre nosotros. No sé si su voz se hizo eco en el silencio, pero estoy seguro de que no quiero fingir que nada está sucediendo entre nosotros. Sus palabras me impactaron intensamente, y una marea de sentimientos emergió entre la confusión de su culpa y algo más profundo, algo que aún no estaba preparado para identificar. ¿Qué podíamos hacer? Ella tenía razón. No podíamos continuar ignorando que nuestra conexión había intensificado durante demasiado tiempo. Una vez que se había manifestado, no había vuelta atrás. En este momento, me pregunto si podemos dejar esto de lado, comenté. Con su mente aún perdida en un dulce sueño, Emily despertó. Sus ojos se abrieron lentamente. Emily susurró con suavidad que no es necesario descubrirlo todo en este instante. Podemos avanzar un paso a la vez, mientras sus palabras traen una extraña serenidad a la tormenta que arde en mi interior. Ella tenía razón. No era necesario que tuviéramos todas las respuestas en ese momento. Solo necesitábamos ser sinceros con nosotros mismos y con los demás sobre lo que estaba sucediendo. Tomé una respiración profunda y sentí cómo la tensión en mi pecho comenzaba a desvanecerse. ¿Te sientes bien? Le susurré con suavidad. Un paso a la vez. Emily soñó con una sonrisa auténtica esta vez, y la imagen de eso hizo que mi corazón se expandiera. Juntos podemos alcanzar lo que deseamos. Ella habló con serenidad y en ese instante, yo la creí. Sin embargo, la historia se desvió mucho de aquellos días que siguieron a ese encuentro en la cocina, un momento cargado de anhelo y tensión. La conexión entre Emily y yo se volvió más profunda a medida que recordábamos nuestro secreto compartido. Un beso y la transformación innegable en nuestra relación nos llevaron a intentar conservar una apariencia de normalidad, como si nada hubiera alterado nuestro vínculo. Sin embargo, cada vez que compartíamos el mismo espacio, ese esfuerzo se tornaba en vano. El aire vibró con anhelos sorpresivos, cada roce fortuito susurrando melodías en mi piel. Pude ver la misma intensidad reflejada en los ojos de Emily, un pulso magnético que nos acercó a pesar del peligro que conllevaba nuestra conexión, aproximadamente una semana después. Me encuentro sin aliento en la silla de la habitación, intentando concentrarme en la pantalla de televisión, pero mis pensamientos son arrastrados por un murmullo de deseos ocultos. Pude escuchar a Emily moviéndose en la cocina, el suave tintinear de los platos y el delicado cierre de las puertas del gabinete, una melodía de cotidianidad que no hacía más que intensificar la agitación en mi mente. Mi padre y Catherine estaban fuera por la noche, dejando la casa en un estado de serenidad que contrastaba con el torbellino en mi interior. No podía escapar de la memoria de Emily, de la forma en que me miraba, el roce de sus labios sobre los míos, la suavidad de su toque. Cada instante a su lado estaba impregnado de una tensión que vibraba en el aire. La conexión secreta se intensificaba con cada día que pasaba. Mientras me disponía a retirarme a la intimidad de mi habitación, Emily emergió de la cocina, secándose las manos con un delicado pañuelo. Ella se detuvo en la puerta, sus ojos encontrándose con los míos, provocando una oleada de alivio y expectativa en mi ser. ¿Estás bien, Aleix? Ella preguntó, su tono simple pero cargado de una profunda inquietud. Las lágrimas fluyeron, mientras una presión se apoderaba de mi ser. Entró a la habitación, dejando caer el pañuelo sobre una silla cercana antes de acomodarse en el borde del sofá, a unos pies de distancia. La atmósfera entre nosotros estaba cargada de anhelos no dichos, mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Ella me observaba con una mirada que despertaba mis sentidos. Pausé, sintiendo una mezcla de incertidumbre y anhelo. Mis pensamientos habían estado completamente absorbidos por ella y la conexión que compartimos desde aquella noche en la cocina. No obstante, me esforcé por comunicar esos sentimientos y abrazar la verdad de nuestra relación prohibida. Finalmente dejé que mi voz se alzara en un susurro profundo. Emily sostenía su mirada con una firmeza cautivadora. De hecho, estoy de acuerdo. Permanecimos en silencio durante un minuto, sintiendo el peso de las palabras no dichas en el aire que nos rodeaba. Sentí la conexión entre nosotros, nos invitaban a acercarnos con una fuerza innegable. Me di cuenta de que, si no partíamos de inmediato, cruzaríamos otra frontera. Me sentía inseguro acerca de mi disposición para dejarlo ir, aunque mi cuerpo reveló una verdad más profunda que mi mente. Me sentía irresistiblemente atraído hacia ella,
cautivado por una fuerza que Emily nunca dejó de poseer. Sus ojos se abrieron, revelando el ángel palpable que habitaba en mi interior. Decidimos seguir un camino de descubrimiento paso a paso. Clamé, mi voz vibrando con una mezcla de anhelo y nerviosismo. Emily ofreció una sonrisa que hizo latir mi corazón con fuerza. Nos estamos acercando con delicadeza. Respondió con calma, aunque eso no implica que debamos menospreciar la situación presente. Sus palabras encendieron una chispa en mi interior, y antes de poder contenerme, me acerqué más, acortando la distancia entre nosotros. Emily se inclinó hacia mí, sus labios encontrándose con los míos en un beso que era delicado y sorprendente, evocando nuestro primer encuentro, pero esta vez sin ninguna duda. Solo nosotras dos nos guiaron hacia la dulzura inesperada que había florecido a lo largo de las semanas. El beso se profundizó con suavidad y deliberación mientras sentí la mano de Emily elevarse hacia el labio de mi cuello, acercándome más a ella. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y mi piel se llenó de una energía vibrante por la intensidad del instante. Era como si todo a nuestro alrededor se desvaneciera, dejando únicamente a los dos en un espacio íntimo y compartido. Nos encontrábamos inmersos en un santuario de anhelos prohibidos. Acerca de nuestra inminente separación, ambos nos erguíamos, nuestras frentes rozándose mientras buscábamos recomponer nuestra esencia. El mundo se desvanecía a nuestro alrededor y, por un breve momento, sentíamos que éramos los únicos seres en este vasto universo. Le propuse que detuviéramos nuestro camino. Mi voz se convirtió en un susurro contra sus labios, pero las palabras parecían carecer de esencia. Mis manos reposaban en su pecho, vibrando con la necesidad de liberar su susurro. Un rostro sonriente acarició los labios de un pájaro. La inseguridad se deslizó en mi voz, y agradecí esa sensación de incertidumbre. Ella derramó lágrimas, revelando su anhelo de eludir situaciones complejas, sus labios aún rozando los míos. Nuestras respiraciones se entrelazan en el espacio que nos separa, lo comprendo. Ella susurró con una profunda comprensión, como si cada palabra fuera un delicado roce. Tal vez no era tan complicado. Tal vez solo se aventuraba en lo inexplorado. Su voz reverberaba en mi ser, una revelación que brillaba con claridad en medio de la incertidumbre. No se sintió como un sueño. La confesión murmuró contra sus labios mientras Emily se acercaba más, cerrando los ojos en un instante compartido. Una promesa brillaba en su mirada, profunda y sincera. Antes de que pudiera articular otra palabra, ella capturó mis labios en un beso que desató un torrente de emociones. Era un beso que liberaba todo el deseo acumulado, como si cada susurro de su ser se entrelazara con el mío. En ese momento, el mundo se desvaneció, y solo existíamos nosotros, atrapados en la intensidad de lo que sentíamos, buscando las palabras adecuadas para expresar lo inefable. El silencio era denso y envolvente, cargado de sentimientos no revelados. No sé qué hacer, confesó, dejando que su voz se deslizara con una delicada fragilidad. Ella compartió sus dudas sobre cómo deberíamos actuar. Lloré, subo con intensidad, mi mente buscando respuestas, pues aún no había enfrentado la verdad que vibraba en mis palabras.